El primer ejercicio de RMN de carbono 13 es el 18. Nos dice que tenemos 3 recipientes que no tienen etiqueta, pero que nosotros sabemos que son isómeros del triclorobenceno, ¿sí? Y son tres los posibles triclorobencenos que podemos tener. El 1,2,3, el 1,2,4 y el 1,3,5, ¿sí? Entonces vamos a dibujar las moléculas. Y lo que vamos a tener que hacer es, con la información de los espectros de carbono 13, vamos a tener que decidir cuál es cuál. ¿Qué es lo que nosotros sabemos en principio? Sabemos que en el espectro de carbono 13, del mismo modo que en el espectro de protones, cada carbono químicamente equivalente va a dar una señal diferente del resto de los carbonos que no son químicamente equivalentes con él, ¿sí? Entonces, si tenemos en una molécula 6 carbonos que no son equivalentes entre sí, vamos a tener 6 señales de carbono 13 distintas, ¿sí? Si tenemos en una molécula 3 carbonos que son equivalentes entre sí y otros 3 carbonos que no son equivalentes entre sí, vamos a tener 2 señales en el espectro de RMN de carbono 13, ¿sí? Acá debería decir 13. Bien, entonces vamos a ver, tenemos estas 3 moléculas y tenemos 3 espectros. Un espectro A que presenta 2 señales, un espectro B que presenta 6 señales y un espectro C que presenta 4 señales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, sobre estas estructuras, tratar de identificar qué carbonos son equivalentes entre sí y cuáles no lo son, ¿sí? Vamos a comenzar por por el más sencillo de todos, que es el 1,3,5 triclorobenceno, ¿sí? Fíjense, ¿cuántos carbonos o cuántos grupos de carbonos químicamente equivalentes hay? ¿Qué les parece? Por ejemplo, este carbono que está acá, Dos. ¿sí? Es diferente. Dos, claro, muy bien, porque este carbono que está acá es igual que este y es igual que este, ¿sí? Entonces podríamos poner, un segundo, los podríamos poner con algún color y decir que, a ver, este carbono y este carbono, los tres son químicamente equivalentes, y después tenemos los otros 3 carbonos que también son químicamente equivalentes entre sí. Este carbono, este carbono y este carbono son químicamente equivalentes entre sí. Entonces el espectro de RMN de carbono 13 de esta molécula nos va a dar 2 señales distintas, ¿sí? Entonces el espectro de esta molécula va a ser el A, el espectro que tiene solo 2 señales, ¿sí? Bueno, vamos a analizar ahora, por ejemplo, podemos analizar este que es el 1,2,3 triclorobenceno. ¿Cuántos grupos de carbonos químicamente equivalentes les parece a ustedes que hay? Podemos empezar. Cuatro Cuatro puede puede ser. ser. Claro, sí, muy bien. Siempre tenemos que tratar de buscar alguna simetría en la molécula que nos permita identificar carbonos que son equivalentes entre sí. Por ejemplo, tenemos este carbono que está acá, no es químicamente equivalente a ningún otro, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos en el espectro de RMN una señal. Después tenemos este carbono, que es igual que este, entonces estos dos darían una señal, la misma señal los dos. Después tenemos, por ejemplo,
este carbono y este carbono, ambos son iguales, es decir, que los dos darían la misma señal. Y por último, tenemos este carbono que es distinto a todos, entonces daría una cuarta señal. Entonces, este sería el espectro en C, ¿sí? El espectro C corresponde al 1, 2, 3 triclorobenceno. Y por último nos queda un espectro que tiene 6 señales. Lo que nos está diciendo es que esta molécula, la última que nos queda, que es el 1, 2, 4 triclorobenceno, va a tener 6 carbonos que no son químicamente equivalentes entre sí. Este carbono que está acá es distinto de este y de este y de este y de este, y así para los 6 átomos de carbono de la molécula son todos distintos entre sí. ¿Sí? Entonces cada uno de estos carbonos va a dar una señal distinta y por eso es que tenemos 6 señales en el espectro. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y así hay que marcar los otros dos que quedan. Bien, pasemos al 19. Acá nos dice que tenemos ahora 4 recipientes que no tienen etiqueta, pero que sabemos que corresponden a isómeros del dicloropropano. Específicamente el 1,1, el 2,2, el 1,2 y el 1,3. ¿Sí? Entonces, una opción para resolver esto sería dibujar las moléculas. Vamos a dibujar las 4 moléculas. Este que tenemos acá es el 1,2 dicloropropano. Y tenemos que hacer un ejercicio que es muy similar al que hicimos recién. Tenemos que ver qué carbonos son químicamente equivalentes de manera que vayamos reduciendo la cantidad de señales en el espectro. En principio, si nosotros tenemos una molécula que tiene 3 átomos de carbono, podríamos pensar que debería dar 3 señales distintas, ¿sí? Pero em, cuando encontramos 2 o más carbonos que son químicamente equivalentes entre sí, el número de señales se reduce. Bueno, este es el 2,2 dicloropropano. Este que tenemos acá es el 1,3. Y por último, el 1,1. Bien, bueno. Nos dice que tenemos un primer espectro A, ¿sí? Que tiene 3 señales. Y el espectro de RMN, 3 señales de, perdón, un espectro de carbono 13, ¿sí? Que tiene 3 señales. Y el espectro de RMN también tiene 3 señales, ¿sí? Y nos dice que la señal más desapantallada es un sexteto. Entonces, podemos empezar a pensar cuál de estas 4 moléculas se corresponde con, con estas características. Si el espectro de RMN de carbono 13 tiene 3 señales, esto nos quiere decir que los 3 carbonos son distintos. ¿Bien? Profe, Sí. a esa primera molécula no le falta un hidrógeno. ¿A esta? Ah, no, esperen. A ver, no, acá es que acá yo dibujé mal. Esto es así. Sí, sí, le faltaba hidrógeno, pero en realidad es esta molécula. Ahí está. ¿Me decías de esa?
Sí, era eso. Bien, gracias. Bueno, entonces tenemos que buscar una molécula que, entre estas, que tenga los tres carbonos distintos. Por ejemplo, en esta molécula que tenemos acá, en el 1,2, el carbono 1 y el carbono 3 son iguales, ¿sí? Entonces, esta molécula no puede ser la del espectro A, porque este carbono y este carbono son iguales, son químicamente equivalentes, entonces esta molécula no es. Tenemos esta molécula que tiene tres carbonos distintos, podría ser esta. Esta molécula tiene dos carbonos distintos. Los dos metilos son iguales y este carbono es distinto a los metilos, entonces esta no puede ser. Y tenemos esta otra molécula, ¿sí? 1, 2, 3, que tiene tres carbonos distintos. Entonces, en principio podrían ser o esta, la molécula del espectro A, ¿sí? Con la información de RMN de protones no la vamos a poder resolver. Veamos, perdón, el de carbono 13, veamos el espectro de RMN de protones. Nos dice que la señal más desapantallada es un sexteto. A ver, vamos a ver, en esta molécula, la señal de este protón, que va a ser la más desapantallada porque está en el carbono que está directamente unido a los dos cloros, sería un triplete, porque tiene dos hidrógenos vecinos. En cambio, la señal de este protón, que debería ser la más desapantallada de todas porque está directamente unido a un cloro y en el carbono de al lado también hay un cloro, y nosotros sabemos que, porque la señal de estos protones, también tienen estos protones un cloro en su carbono y un cloro en el carbono de al lado, pero nosotros sabemos que los CH salen más a la izquierda que los CH2, ¿sí? Entonces, la señal más desapantallada en el espectro de RMN de protones va a ser la de este protón, y fíjense que tiene 2 y 3 5 hidrógenos vecinos, que probablemente sean lo suficientemente parecidos como para que los J sean similares y la señal de este protón aparezca como un sexteto, ¿sí? Que es lo que nos dice acá. La señal más desapantallada o más desprotegida es un sexteto. Entonces, bueno, este 1,2-dicloropropano es el compuesto A o el que tiene los espectros A, ¿sí?